Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión y con los que están a través del satélite Amazonas. En esta ocasión reciban un saludo todos allá en Puerto Rico, también en Villahermosa y en todos los lugares que están reunidos en esta ocasión, glorificando a Dios y buscando su rostro para escuchar su palabra en esta ocasión. En esta ocasión me acompaña mi esposa Erika, quien ha sido una bendición para mí y siempre es una bendición cuando me acompaña en los viajes, pues Dios le ha dado un talento y cuando lo usa en la obra del Señor es de grande bendición. Ore mucho por Erika para que siempre esté usando ese talento que Dios le ha dado, el cual fue dado para que lo use en la obra del Señor. Así también es con los talentos que Dios les ha dado a todos ustedes. Para esta ocasión leemos en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La paz sin límite sobre el trono de David y su reino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El celo de Dios, de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Esto es lo que Dios hará para traer la paz sin límite a Israel y a todas las naciones. El reino de Dios vendrá. El reino de Dios será establecido en la tierra. El reino de Dios es el reino de David, que será restaurado, en donde el Mesías, el príncipe, reinará sobre Israel y sobre todas las naciones. Y así estará la humanidad en ese reino, con paz en su alma. Las naciones tendrán paz en su alma, en sus líderes, y no habrá guerras, pues si vemos la causa de las guerras y vemos quienes hacen las guerras, ven, no es el pueblo,
son los líderes políticos los que, enojados con los líderes políticos de otras naciones, comienzan los conflictos y luego se desatan las guerras. Pero tenemos la promesa que un niño que nacerá en la tierra tendrá el principado sobre Israel y sobre todas las naciones. Por lo tanto, será el príncipe de Israel y de todas las naciones, el cual establecerá su reino, y entonces es que la paz sin límites la tendrá Israel y toda la humanidad. Siendo que esto es una promesa divina, el que la hizo, la cumplirá. Desde que el ser humano pecó, perdió el reino y por consiguiente el reino de las tinieblas se apoderó del planeta Tierra, se apoderó del aire, se apoderó de los seres humanos y los ha tenido como Faraón tenía a los hebreos esclavizados. Esa ha sido la condición de la raza humana desde que pecó. Por eso es que Jesucristo, hablando en San Juan, capítulo 12, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora podemos ver en las palabras de Cristo que el príncipe de este mundo ha sido el maligno desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén. También Cristo en San Juan capítulo 14, verso 30, habla también de este príncipe y dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ahora vean cómo señala al maligno como el príncipe de este mundo, el cual ha estado gobernando la humanidad como un dictador, como lo hacía el faraón sobre el pueblo hebreo. Ahora, Cristo, el Mesías, nacería en la tierra en medio de este reino de las tinieblas que estaría dominando la raza humana. Así como Moisés nació en medio del reino del faraón y se crió allá, y luego a través de Moisés Dios libertó al pueblo hebreo. El Mesías príncipe vendría a la tierra, nacería en este planeta en donde él dice que el príncipe de este mundo es el maligno. Vean, y por consiguiente el reino del maligno
es el que ha estado sobre la humanidad. Pero el Mesías príncipe, representado y tipificado en Moisés, ahora nacería en la tierra. Nació y llevó a cabo la obra de redención, de liberación de todos los hijos e hijas de Dios. Y los ha sacado del reino de las tinieblas y los ha colocado en su reino, que es el reino de Dios, el cual es heredado por el Hijo de Dios, Jesucristo. A medida que los seres humanos escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en el alma de las personas y dan testimonio público de su fe en Cristo y lo reciben como Salvador, arrepentidos de sus pecados y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en ellos el nuevo nacimiento, quedan libertados del reino de las tinieblas y son colocados en el reino de Dios. Por eso es que Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ahora la raza humana tendría la oportunidad de cada persona como individuo ser libertado del reino de las tinieblas y por consiguiente del maligno, del faraón, del reino de las tinieblas, y ser pasado al reino de Dios, que es el reino de Cristo, el cual se encuentra en la esfera espiritual. Por eso es que San Pablo, hablando en Colosenses capítulo 1, dice, verso 2 en adelante, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de su herencia o de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora, todos los creyentes en Cristo, lavados con la sangre de Cristo, han sido librados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Esa es la forma establecida en la Escritura: ser libertados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para eso es que se ha estado predicando el Evangelio de Cristo en todas las naciones, el Evangelio de salvación y vida eterna, en donde se muestra que hay un Redentor, un Salvador, que liberta al ser humano del reino de las tinieblas y lo coloca en el reino de Dios, para lo cual tuvo que hacer un sacrificio de expiación en la cruz del Calvario para expiar los pecados de su pueblo. Toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero escuchará la voz de Cristo y obtendrá su liberación y será sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Dios, que se encuentra en la esfera espiritual, donde la persona al nacer de nuevo ha obtenido un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Cristo llamado el ángel del pacto, y por esa causa el cuerpo angelical de cada persona se le llama también el ángel de la persona. Y ahora el ángel pues es un cuerpo angelical, un espíritu, es un cuerpo de otra dimensión. Así como antes de Jesucristo tener su cuerpo físico,
lo encontramos en cuerpo angelical en el Antiguo Testamento, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y ahora, todos los hijos de Dios, todas esas almas de Dios, han estado obteniendo su redención y por consiguiente han estado obteniendo el nacimiento en un cuerpo angelical al recibir a Cristo como Salvador y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y por consiguiente han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Han entrado al reino de Dios porque han nacido del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Y ahora, esas personas son las que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Así como las personas que forman una nación son los que descienden de esa nación y por consiguiente han nacido. Si no han nacido, todavía no forman parte de esa nación. Y los que forman parte del reino de los cielos, que está en la forma de la iglesia, son los que han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, del agua y del Espíritu. Por eso es que Cristo ordenó predicar el Evangelio a toda criatura, en toda nación. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El que no nace de nuevo, no nace en el reino de Dios. Y por consiguiente, no vivirá eternamente en el reino de Dios, que es el único reino eterno, porque los demás reinos dejarán de existir. Y también todas las personas que no estén en el reino eterno de Dios. Para los que físicamente mueren, pero ya han recibido a Cristo como Salvador y han obtenido el nuevo nacimiento, la promesa es que serán resucitados en cuerpos eternos para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. También tienen la promesa de una gran fiesta, la fiesta más grande que se ha llevado a cabo en el cielo, la cual es llamada la cena de las bodas del Cordero, a la cual yo he sido invitado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Yo acepté la invitación. Y ahora, la paz sin límite sobre el trono de David y su reino, Él la da a individuos y naciones, por cuanto el reino de Cristo, el cual es el reino de David, pero la espera espiritual, da la paz a individuos que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Cristo, el príncipe de paz, da esa paz en el alma de los creyentes en Él. Él dijo: mi paz os doy. En San Juan capítulo 14, verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y ahora
Cristo ha dado la paz a todos los creyentes en Él. En el alma del creyente, en el corazón del creyente, está la paz de Cristo. Porque al estar en el alma, en el corazón, de ahí sale la manifestación de la paz, trayendo armonía la persona con todas las demás personas, estando en armonía y por consiguiente teniendo felicidad, porque el que tiene paz se siente feliz. El que tiene paz tiene gozo. Por lo tanto, no quiere conflictos y por consiguiente no quiere entrar en guerra con nadie. No quiere que le alteren su paz. Hay personas que no tienen paz y quieren quitarle la paz a otras personas y llevan a cabo acciones que alteran la paz de las demás personas. Pero las leyes en los diferentes países condenan esas acciones que quitan la paz de las demás personas. Se le llama una alteración a la paz cualquier acción que otra persona haga en contra de una persona, y la persona puede reportar a las leyes y esa acción como una acción de alteración a la paz, y las leyes juzgarán y condenarán a la tal persona por alteración a la paz. También esto ocurre, como ocurre entre los individuos, ocurre también entre naciones. Hay naciones que alteran la paz a otras naciones. Ahora, para entrar en conflictos, los líderes tienen que estar enojados. Se enojan, entran en conflictos y luego pueden entrar en una guerra porque están muy enojados. No tienen paz. No hay paz en la nación o en las naciones. Al no tener paz sus líderes, al estar enojados sus líderes, y por eso vienen los conflictos y luego las guerras. Ahora, así como para los individuos durante la dispensación de la gracia, el príncipe de paz, Cristo, ha estado dándole la paz a seres humanos, millones de seres humanos. Pero vean algo muy interesante. Esa paz está dentro del reino del Mesías. Esa paz la da el Mesías príncipe a todos los que entran a su reino. Fuera del reino del Mesías no hay paz. Dice la Escritura que no hay paz para el impío. Por lo tanto, tiene que efectuarse una reconciliación del ser humano con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para que el ser humano pueda obtener el perdón de sus pecados, pueda ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, pueda ser bautizado en agua en su nombre y pueda recibir el Espíritu de Cristo y obtener la paz imperecedera, la paz sin límites que Cristo, el Mesías, el príncipe de la paz, ha prometido para individuos y para naciones. Por cuanto es
el Mesías príncipe, el Cristo, el príncipe de paz. Él es el único que le puede dar la paz al ser humano en su reino. La persona tiene que entrar a su reino bajo un pacto, el nuevo pacto, que es el pacto de paz, y ser cubierto, rociado y cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre del Mesías, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y así el ser humano obtiene la paz con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, vean ustedes, se requiere creer en Cristo, la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo tenemos paz para con Dios en el reino de Dios, que es el reino del Mesías. Mientras la persona no llega al reino de Cristo, puede tener paz temporal en su vida terrenal y tener esas etapas. Unos momentos puede tener paz y luego se le acaba la paz, le vienen problemas. Pero cuando entra al reino de Cristo, recibe la paz en su alma y esa paz no se le acaba, aunque tenga problemas en su vida, aunque haya problemas en su nación, no se le va esa paz, porque está en el alma colocada por el Espíritu de Cristo. Ahora, la paz para Israel y para todas las naciones, esa paz imperecedera, esa paz sin límites, esa paz que está prometida en la Escritura que leímos de Isaías capítulo 9, de la cual es dicho que la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Esa paz Israel la recibirá. Actualmente y hasta el momento no ha tenido paz. Jerusalén, su capital, no ha tenido paz, aunque es la ciudad de paz o de la paz, porque bajo gobiernos terrenales, humanos, no está prometida esa paz sin límites, sino en y bajo el reino del Mesías príncipe, el cual será el reino de David, que será restaurado. Ahí es donde habrá un pacto de paz para Israel, y de ahí saldrá ese pacto de paz para todas las naciones. Y entonces habrá paz en Jerusalén, en todo Israel, y de Jerusalén saldrá la paz también para todas las naciones. Los pueblos que se unirán a ese reino del Mesías recibirán salvación como pueblo, como naciones. O sea, esas naciones entrarán a ese reino del Mesías y tendrán la paz sin límites que está prometida en la Escritura. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Por lo tanto, siendo que nos habla de un imperio, ese será un imperio mundial, porque el Mesías príncipe no solamente es heredero del territorio de Israel, sino del planeta Tierra completo.
y Él establecerá su reino en este planeta Tierra y tendrá como capital a Jerusalén, donde estará su trono, llamado el trono de David, del cual el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que va a tener un hijo y que va a ser llamado Hijo del Altísimo. Y dice, vean, aquí, verso 32 al 33 del capítulo de San Lucas, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos la promesa para el Mesías príncipe, el cual fue identificado por el ángel Gabriel como el niño que concebiría y daría a luz la Virgen María, al cual le pondría por nombre Jesús, que significa Salvador. Y Joshua en hebreo, que también significa Salvador. Y ahora podemos ver este misterio de la paz sin límite sobre el trono de David y su reino. Millones de seres humanos como individuos han estado entrando al reino del Mesías príncipe, reino que se encuentra en la esfera espiritual. Y por esa causa, dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante, y también Apocalipsis capítulo 5, versos 8 en adelante, y capítulo 20, versos 4 en adelante del Apocalipsis también, que Cristo nos ha limpiado de todo pecado con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice, y reinaremos sobre la tierra. Estaremos con Cristo en su reino terrenal, que será la restauración del reino de David, pues Él es el heredero al reino de David. Ahí estaremos con Él como reyes y sacerdotes, gobernando en ese reino glorioso que Él establecerá en la tierra. Y eso será el reino de Dios en la tierra, donde se estará haciendo la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, también estará haciéndose en la tierra. Por lo tanto, las leyes divinas del cielo estarán en la tierra, en ese reino, y en las personas que estarán viviendo en ese reino. Y la paz no tendrá límite. O sea, la paz se extenderá hasta lo último de la tierra y hasta el último ser humano que viva en ese reino del Mesías. La paz estará en toda la creación. La paz estará en los árboles, estará en los peces, estará en las aves, estará en los animales también. Por eso ustedes se encuentran que la Escritura dice que el cabrito, el león, el oso, la vaca, el buey, todos estos animales, tanto los salvajes como los domésticos, estarán juntos y estarán en paz. No habrá ahí problemas
con los animales. Habrá paz perfecta para todos los que estarán viviendo en ese reino del Mesías, en el cual Cristo estará sentado reinando sobre Israel. También en Ezequiel nos habla de ese glorioso reino que ha de venir. Veamos cómo nos habla de ese reino el profeta Ezequiel. Capítulo 34, versos 23 en adelante dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Y aquí tenemos la promesa de un pacto de paz bajo el reinado del Mesías príncipe, que es el hijo de David y que por consiguiente es el David mayor. En David se reflejó el Mesías príncipe. Por lo tanto, el reino de David y el trono de David lo hereda el Mesías príncipe, y el ángel Gabriel identificó quién es ese heredero, el cual dijo que nacería a través de la Virgen María. También en el capítulo 37, versos 23 en adelante, dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por el pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo santifico a Israel. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Todo esto corresponde al reino de David, que será restaurado, y por consiguiente el Mesías príncipe es llamado David, porque ese título de David corresponde al Mesías príncipe. Así, vean ustedes cómo el título de César o el César, vean, lo tuvo el primero, y luego todos los herederos al trono romano llevaban el título de el César. Así también es para el Mesías príncipe llevar el título de David o el David, porque es un descendiente del rey David. Y el reino de David lo hereda
hereda el trono también, y por consiguiente ese será el reino de Dios en la tierra. Pues el reino de David es identificado como el reino de Dios en la tierra. Vean en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, dice el rey David: y de entre todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono de Jehová sobre Israel. Y ahora el trono de David, en el cual se va a sentar el rey Salomón, es llamado por el rey David el trono de Jehová sobre Israel. Ese es el único trono por decreto divino que gobernará sobre el pueblo hebreo y recibirá la bendición de Dios. Dice también: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo seré a él por padre. Luego en el capítulo 29, cuando ya lo ungen como rey, el capítulo 29, versos 22 al 23, dice: y comieron y bebieron delante de Jehová, aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y ahora aquí nuevamente identifica el trono de David, sobre el cual se sentó Salomón, como el trono de Jehová, o sea, el trono de Dios. Pero ¿no tiene Dios su trono en el cielo? Sí, tiene su trono celestial, del reino celestial, desde donde gobierna o reina sobre toda la creación. Pero el trono de Dios, desde el cual gobierna sobre Israel, es el trono de David. Ese es el trono terrenal de Dios. Y en ese trono fue sentado David y luego el rey Salomón. O sea que el reino sobre Israel, el reino de Dios sobre Israel, es el reino de David. Y el trono de ese reino es el trono de David. No puede otro trono, otro rey que esté sentado sobre otro trono y que tenga otro reino, ser el rey de Israel, y ese reino ser el reino de David sobre Israel. Tiene que ser el reino de David y trono de David el que gobierne sobre el pueblo hebreo. Y ese es el reino que hereda el Mesías príncipe y que restaurará en medio del pueblo hebreo. Y ese es el único reino que por decreto divino gobernará sobre Israel y sobre todas las naciones, y que traerá la paz para Israel y para todas las naciones. La paz sin límite que está prometida aquí en el capítulo 9, versos 6 al 7 de Isaías. Pero mientras es establecido este reino en la tierra para extenderse la paz del príncipe de paz sobre Israel y sobre todas las naciones, pues
se trabaja también por la paz temporal, en lo que llega la paz imperecedera, la paz sin límites. Y para las personas como individuos no hay ningún problema, ni tienen que esperar a que comience ese reino del Mesías en la tierra. Porque el reino del Mesías, antes de ser establecido físicamente, literalmente, en el planeta Tierra, sobre Israel y sobre todas las naciones, ya está en la esfera espiritual, y cada persona que recibe a Cristo como Salvador y arrepiente de sus pecados, pide perdón por sus pecados a Cristo y es bautizado en agua en su nombre, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento, y por consiguiente ha nacido en el reino de Dios, ha entrado al reino de Dios. Se entra al reino naciendo. ¿Cómo entramos a este reino terrenal? ¿Cómo? Naciendo. El que no nació o no ha nacido todavía no ha entrado a este reino terrenal, y el que no ha nacido de nuevo todavía no ha entrado al reino de Dios. Yo recibí a Cristo como Salvador y pedí perdón a Cristo por mis pecados, fui bautizado en agua en su nombre, y Cristo me perdonó y con su sangre me limpió de todo pecado y me bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. Y así nací en su reino, y así entré a su reino. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y ahora tenemos un cuerpo angelical de ese reino. Así como al nacer en este reino terrenal, obtuvimos un cuerpo de este reino terrenal. En lo físico, un cuerpo mortal, un cuerpo temporal. En lo espiritual, un cuerpo espiritual de esta dimensión del mundo, un espíritu o cuerpo espiritual del mundo. Pero al nacer en el reino de Cristo, al nacer de nuevo, recibimos el Espíritu del cielo, de Cristo, de su reino, el Espíritu Santo, el cuerpo angelical que hemos recibido, y luego tenemos la promesa que Él nos va a dar un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado para vivir físicamente con Él en tu reino. Ya en lo espiritual vivimos en tu reino con Él, reino que está en la esfera espiritual, y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero en lo físico todavía estamos cargando con este cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero gracias a Dios que nos ha permitido vivir en este cuerpo mortal, en este cuerpo corruptible, en este cuerpo temporal. ¿Para qué? Para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, y obedecer, recibiendo a Cristo como Salvador y ser rociados con la sangre de Cristo, para así ser limpiados de todo pecado y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu y entrar a tu reino, nacer en tu reino. Eso es nacer de nuevo. Ahora estamos agradecidos a Dios por este cuerpo físico que nos ha dado, pero esperando el nuevo, que será eterno y que no tendrá los problemas que tiene el cuerpo que en la actualidad tenemos.
cuando recibamos el nuevo cuerpo, que será cuando los muertos en Cristo resuciten y entonces seamos nosotros transformados, entonces seremos inmortales. Habremos recibido la inmortalidad física al recibir el cuerpo glorificado, al recibir esa transformación que es la adopción, la redención del cuerpo. Adopción, redención, transformación que estamos nosotros esperando. Yo estoy esperando mi transformación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. La paz sin límite ya la tenemos acá. Yo la tengo y sé que todo lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y sé que viviré en su reino físico que Él establecerá en la tierra, porque he entrado a su reino en la esfera espiritual en que se encuentra. Y ahora hemos visto este misterio de la paz sin límite sobre el trono de David y su reino. Todos desean vivir en ese reino de David que será establecido en la tierra, para lo cual la persona como individuo tiene que entrar a ese reino que se encuentra en la esfera espiritual, por medio de nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo, por lo cual ordenó Cristo a predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Y ahora todos desean entrar al reino de Cristo, al reino de Dios, porque todos desean vivir eternamente con Cristo en su reino, y todos desean tener la paz del príncipe de paz acá en su alma y en su hogar y en su nación. Yo he recibido la paz de Cristo al recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Él lo coloque en su reino eterno, lo puede hacer en estos momentos, y yo estaré orando por usted, para que Él le reciba en su reino, para lo cual puede pasar a la frente y yo oraré por usted. También las demás naciones, allí en Puerto Rico, allí en Villahermosa, y también en los diferentes países y diferentes auditorios, pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por ustedes. El creyente en Cristo comienza a disfrutar de la paz de Cristo, la paz que el príncipe de paz otorga a todos los creyentes en Él. La paz que Él dará en su reino físico que Él establecerá, la da en su reino espiritual para todos los que entran en su reino en la esfera espiritual, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Cristo tiene mucho pueblo en la ciudad de Monterrey y las demás ciudades
y estados de la República Mexicana. O sea que Dios tiene mucho pueblo en toda la República Mexicana y los está llamando para colocarlos en el reino de su amado Hijo Jesucristo, en el reino que tiene vida eterna y que tiene la paz imperecedera, la cual la da el príncipe de paz, Jesucristo nuestro Salvador. Cristo entrando y reinando en el corazón nuestro, trae la paz para nuestro corazón, para nuestra alma. El reino de Cristo está establecido en el alma y el corazón de todos los creyentes en Él. Y Él está sentado en el trono de nuestro corazón, de nuestra alma, reinando, gobernando nuestra vida y dándonos la paz sin límite. Todavía continúan viniendo más personas a los pies de Cristo, por lo cual vamos a dar unos segundos más en lo que llegan. En las demás naciones pueden continuar viniendo también a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. La decisión más grande que un ser humano hace en su vida es una sola. Aunque en la vida las personas hacen muchas decisiones importantes, pero la más importante es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, porque esa es la única decisión que coloca al ser humano con Cristo en la vida eterna, en su reino eterno. Por lo tanto, esa es la decisión más grande que un ser humano hace en su vida. Ninguna otra decisión coloca a la persona en la vida eterna. Ninguna otra decisión que la persona haga lo coloca en el reino eterno de Cristo. Solamente recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. La Escritura dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. Mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar y no sabe cuándo se le va a terminar. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todos necesitamos a Cristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo, para lo cual tenemos que recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Recibimos a Cristo para que Él nos dé la vida eterna. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo las conozco como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Por lo tanto, todos
necesitamos a Cristo. Ustedes aquí presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet, todos los que están escuchando, viendo y escuchando esta actividad y esta predicación, tienen sus nombres escritos en el cielo, y por esa causa Dios les guió para estar escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, para darles la fe de Cristo en su alma, para que naciera la fe de Cristo en vuestra alma, creyeran en Cristo y dieran el testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Todavía pueden continuar viviendo los que no lo habían hecho y están aquí presentes, o los que están a través de Internet o del satélite en otras naciones. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la vida eterna. En las demandaciones pueden continuar viviendo también a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Todos queremos estar en este reino del Mesías cuando Él lo establezca en la tierra. Yo voy a estar allí con Él, y que más, cada uno de ustedes también. Y allí nos vamos a ver y podremos decir: la decisión más grande que yo hice para estar aquí en el reino de Cristo fue recibirlo como mi único y suficiente Salvador. Porque esa es la única decisión que nos coloca en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Todavía vienen más personas de camino. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan, y también las demás naciones. Si falta alguno por venir a los pies de Cristo, puede venir para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo. Vamos a estar puestos en pie para orar. Si falta alguno por venir, puede venir para que quede incluido en esta oración. Recuerde que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Algunas veces hay personas que son tímidas y les da timidez o vergüenza venir a los pies de Cristo porque piensa que los demás van a estar viéndolo, y por consiguiente la persona siente timidez o vergüenza. Cristo dijo: el que se avergonza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y también dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si lo negamos, Él nos negará delante del Padre. Si lo confesamos, Él nos confesará delante de nuestro Padre celestial. Así es que lo correcto es recibirlo como único y suficiente Salvador, dando testimonio público así de nuestra fe en Él. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, en todos los países también que están a través del satélite
Amazonas o de Internet. Todavía vienen personas de camino. Es que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en toda la República Mexicana y los está llamando. Los está llamando a su reino para darles la vida eterna. Vamos ya a orar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y con nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración todos los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, nació tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo creo en tu primera venida, yo creo en tu muerte como el sacrificio de expiación. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, y sea producido en mí el nuevo nacimiento, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, en tus manos me encomiendo. Sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en nuestro reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y dieron testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Y ahora ustedes me dirán: Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya escuché la predicación del Evangelio de Cristo y creí, recibiéndolo como mi Salvador. Quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. Quiero cumplir el mandato de Cristo lo más pronto posible. Eso es lo que desde lo profundo de vuestro corazón ustedes dicen. Y me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Pues quiero ser bautizado lo más pronto posible. Por cuanto ustedes han creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por
toda la eternidad en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, el bautismo en agua es tipológico. El agua no quita los pecados. Es el bautismo en agua tipológico y es un mandato divino de parte de Dios a través de Jesucristo. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, la persona tipológicamente está siendo sepultada, como Cristo fue sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales el ministro, la persona está levantándose a una nueva vida, está resucitando a una nueva vida con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. También ustedes que están en otros países, para ustedes también son estas palabras de parte de Dios. Y ahora pregunto al ministro si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay también ropas bautismales, hay vestidores de ropa, hay vestidores de ropa, hay ropas, hay personas que les ayudarán también, hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa y también cuidarán de vuestras ropas. Y hay ministros que les bautizarán, también hay ministros que les bautizarán. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo al ministro, al reverendo Epifanio, con ustedes en estos momentos para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También en las demás naciones dejo al ministro correspondiente a cargo. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Muchas gracias y pasen todos muy buenas tardes. Bien, los hermanos pueden pasar a los vestidores aquí. Las damas pueden pasar a los vestidores a mi mano derecha y los hermanos acá a los vestidores a mi mano izquierda, y allí estarán recogiendo sus ropas para ser bautizados. Así que